En las calles de Jerusalén está ocurriendo algo sorprendente. Lo que empezó como un murmullo solitario ha escalado a una aclamación celestial. Numerosos testimonios hablan de la espectacular aparición de Cristo y un ángel en el cielo sobre Jerusalén. Miles de testigos quedaron maravillados ante tal visión, generando inquietantes interrogantes sobre este fenómeno. ¿Podría ser este evento uno de esos signos precursores del regreso de Cristo? Sin embargo, debemos recordar que las Escrituras advierten sobre señales engañosas que caracterizarán los últimos días y el surgimiento de engaños globales. La aparición de un fenómeno tan misterioso y majestuoso suscita dudas significativas. ¿Estamos ante una auténtica manifestación divina o ante un engaño destinado a preparar a la humanidad para la gran tribulación? Lo que se está desvelando podría alterar nuestra comprensión de los tiempos finales y el diseño divino para la redención humana. ¿Estamos listos para afrontar lo que se avecina o caeremos en la más grande de las falacias? Este suceso, considerado por muchos como sobrenatural, plantea interrogantes cruciales y desconcertantes. ¿Es posible que estemos presenciando un verdadero milagro anclado en las antiguas promesas y profecías bíblicas? ¿Podría ser este un evento de proporciones bíblicas tan significativo que solo mediante las Escrituras sagradas podamos entenderlo plenamente? Las enseñanzas de Jesús, citadas en Mateo 24, nos alertan sobre señales prodigiosas que antecederán el fin de los tiempos. Muchos especulan si lo ocurrido recientemente podría ser una de estas señales proféticas. A lo largo de la Biblia, los ángeles han sido figuras clave. Estos seres celestiales, enviados de Dios, se manifiestan en momentos de crucial importancia espiritual, portando frecuentemente mensajes divinos o misiones que impactan el destino humano. Ahora, con informes desde Jerusalén de un encuentro que incluye tanto a Jesús como a un ángel, ¿qué implicaciones podría tener esto para nuestro mundo actual? ¿Nos encontramos ante un evidente presagio de los últimos días o ante un preludio de algo aún más grande y trascendental en el diseño divino? Tales acontecimientos pueden servir de recordatorio potente sobre las promesas pendientes de cumplimiento y la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis. Sin embargo, la interrogante más urgente es: ¿estamos preparados para lo que podría suceder a continuación? Las Escrituras están repletas de advertencias sobre la aparición de señales falsas y la emergencia del anticristo. Es crucial que discernamos sabiamente los tiempos en que vivimos. Antes de adentrarnos en este apasionante análisis, quisiera invitarlos a darle me gusta a este video. Este pequeño acto es más crucial de lo que imaginan, ya que contribuye a que YouTube promueva este contenido a un mayor número de personas, permitiendo que más individuos sean alcanzados y enriquecidos por estas verdades bíblicas auténticas. Si todavía no te has inscrito en el canal, es el momento de hacerlo. Suscríbete ya. Es totalmente gratuito y al hacerlo garantizas tu acceso a todos los videos nuevos que lanzamos, siempre ofreciendo reflexiones arraigadas en las Sagradas Escrituras y sus promesas eternas. Además, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos, elaborados con esmero y dedicación. Ahora que estás conectado con nosotros, comencemos a sumergirnos en la profundidad de la palabra de Dios, descubriendo lo que tiene para enseñarnos sobre estos acontecimientos asombrosos. ¿Estamos preparados para discernir entre la verdad y los engaños de los últimos días? Escuchemos juntos. Conforme los testimonios se multiplican y las imágenes se difunden globalmente, se hace cada vez más complicado ignorar lo que se narra y muestra.
Nos encontramos ante un suceso que desafía los límites de nuestra comprensión humana. Estamos ante el inicio de una revelación divina, un evento profetizado por los antiguos profetas, ¿o aún es demasiado pronto para determinar qué está ocurriendo realmente? A medida que indagamos más en este misterio cada vez más perturbador, una verdad se vuelve ineludible. Este fenómeno tiene el potencial de alterar radicalmente nuestra percepción de la espiritualidad, la historia y hasta la realidad misma. Los tiempos actuales parecen coincidir de manera asombrosa con las profecías registradas en las Sagradas Escrituras hace miles de años. Cada nuevo elemento de este enigma añade una capa adicional de misterio, y con cada descubrimiento las interrogantes se multiplican. Este evento, con su singularidad y profundidad, ha generado una serie de interrogantes y reflexiones significativas. ¿Podría este fenómeno ser una señal del esperado y próximo segundo advenimiento de Cristo, como lo indica la Biblia? ¿O estamos ante un mensaje celestial, transmitido divinamente, con un propósito que aún no comprendemos del todo? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Muchos estudiosos y creyentes, al reflexionar sobre los relatos bíblicos del regreso de Jesús, empiezan a considerar seriamente que esto podría ser un preludio a su gloriosa aparición. Sin embargo, las Escrituras también nos advierten sobre los últimos tiempos, indicando que surgirán señales falsas y engañosas, por lo que la cautela es imprescindible. Al examinar este suceso bajo el prisma de las doctrinas bíblicas, algunos especulan si esta visión podría ser en realidad una de las falsas señales del anticristo, como aquellas ante las que Jesús nos previno. La incógnita persiste. ¿Representa este acontecimiento celestial una verdadera anunciación del retorno de Cristo, o es una ficción cuidadosamente elaborada para confundir incluso a los fieles? El contexto de este notable acontecimiento fue el Monte de los Olivos, un lugar repleto de profundo valor espiritual e histórico. Este monte, escenario de episodios cruciales en la existencia de Jesús, incluida su ascensión, posee también un significado profético destacado. Conforme a las Sagradas Escrituras, será en este lugar donde muchos creen que se producirá la segunda venida de Cristo. En un día claro, con el sol resplandeciente, se manifestó un evento totalmente inaudito e incomprensible, quedando indeleble en la memoria de quienes lo presenciaron. Los observadores quedaron petrificados y dubitativos ante la visión que sus ojos contemplaban. Desde el firmamento, una figura envuelta en una luz cegadora descendía lentamente. Su vestimenta blanca emitía un brillo sobrehumano, y estaba rodeada por entidades luminosas, identificadas por muchos como ángeles. Este espectáculo desafiaba toda comprensión racional y lógica, como si se hubiese abierto una ventana celestial ante ellos. Los primeros en ser testigos de este asombroso suceso
fueron los peregrinos presentes en el Monte de los Olivos en ese instante. Instantáneamente, muchos vincularon a esta figura celestial con Jesucristo. La apariencia de esta entidad resplandeciente coincidía con las descripciones bíblicas y artísticas tradicionales de Jesucristo, mostrando un cabello largo y una mirada intensa que parecía traspasar el alma de quienes se atrevían a sostener su gaze. Para la mayoría, no había lugar a dudas de que estaban en presencia del Mesías. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. No obstante, había quienes, entre los observadores, no estaban completamente convencidos de que este evento fuera lo que parecía. Algunos, con un conocimiento profundo de las Escrituras, se cuestionaron si esta visión era realmente un testimonio de la fe. El apóstol Pablo advirtió sobre la capacidad de Satanás de disfrazarse como un ángel de luz en 2 Corintios 11:14. Y Jesús alertó que en los últimos días surgirían muchos falsos profetas que realizarían señales tan impresionantes que, de ser posible, engañarían a los escogidos. Mateo 24:24. Mientras algunos se congregaban admirados y alababan a Dios, otros, más cautelosos, adoptaron una postura más escéptica. ¿Podría ser esta visión un engaño, un milagro falso diseñado para poner a prueba la fe de los creyentes? ¿O estaríamos verdaderamente ante una señal de los tiempos finales, tal como lo predice la profecía bíblica? Las respuestas a estas preguntas aún son inciertas y el debate persiste entre teólogos, académicos y fieles de todo el mundo. Lo que es indiscutible es que este evento sobrenatural ha dejado una huella imborrable en quienes lo presenciaron, y su repercusión ya se percibe en muchas discusiones sobre la inminente segunda venida de Cristo y el cumplimiento de las profecías. A medida que continuamos observando este misterio, se nos insta a estudiar las Escrituras con detenimiento y discernimiento. Jesús advirtió sobre los riesgos de los últimos días y ahora, más que nunca, debemos estar alertas y preparados para distinguir la verdad de las posibles decepciones que podrían presentarse. En juego no está solo nuestra comprensión de la realidad espiritual, sino el destino eterno de nuestras almas. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en especial el sermón profético de Jesús en Mateo 24, nos ofrecen una advertencia clara y solemne. Señales engañosas surgirán en los últimos días, perpetradas por falsos profetas y finalmente por el anticristo mismo, quien podría intentar emular la gloria divina para engañar incluso a los escogidos, si fuera posible. Estos signos bíblicos nos exhortan a ser vigilantes y prudentes frente a eventos de gran envergadura espiritual, como el que se está reportando actualmente. Aunque este suceso resultó ser extraordinario y estuvo envuelto en una belleza que va más allá de nuestra comprensión humana, también ha provocado reflexiones profundas difíciles de ignorar. ¿Será este fenómeno el regreso triunfal de Jesús, profetizado y esperado según la Biblia? ¿O acaso representa una estrategia temprana del adversario diseñada para sembrar desorden y desconcierto? A medida que testimonios y grabaciones se diseminan por todo el globo, una cosa queda clara. Lo ocurrido aquel día en el Monte de los Olivos rebasa el entendimiento humano y transforma nuestra percepción de lo real. Este acontecimiento parece trascender toda lógica meramente racional.
¿Es acaso un aviso divino enviado desde los cielos, un anuncio de que estamos cerca de tiempos decisivos? ¿O es el comienzo de una era más oscura, una prueba crucial para aquellos que aguardan con ferviente expectativa el retorno del Salvador? La figura celestial observada en la montaña irradiaba una luz tan potente que parecía surgir directamente de su ser, creando un entorno de inigualable belleza sobrenatural que rompía las leyes naturales de nuestro mundo físico. Esa luz envolvía todo en una aura misteriosa y espléndida, impregnando los corazones de los presentes con una mezcla de admiración y veneración. Cerca de esta figura, que muchos asumían eran ángeles, se agruparon de forma solemne, como si estuviesen siendo testigos de un acontecimiento de profunda significación espiritual que tal vez solo el cielo pudiera comprender plenamente. La presencia de esta figura central era impresionante, exudando una paz que parecía dominar el ambiente, mientras los testigos, sobrecogidos y maravillados, apenas podían creer lo que sus ojos veían. En el ambiente se respiraba una paz casi tangible, un sosiego que envolvía a todos, a pesar del asombro frente a este fenómeno. A medida que los informes sobre este evento se expandían a velocidad por el mundo, los intérpretes de las Escrituras y los teólogos comenzaron a revisar las antiguas profecías bíblicas sobre la segunda venida de Cristo y los signos que la anunciarían. La Escritura nos advierte en varios textos que, antes del retorno de Jesús, se manifestarán señales extraordinarias tanto en los cielos como en la tierra. Estos indicios incluirán eventos y visiones que podrían confundir incluso a los más firmes en su fe. Para muchos, lo observado en Jerusalén podría interpretarse como una de estas impresionantes señales de los tiempos finales, un indicio de que los eventos apocalípticos descritos en el libro de Revelación están más próximos de lo que creemos. Entonces, ¿podría esto ser el inicio de la realización de las profecías sobre el fin de los tiempos? Sin embargo, no todos están preparados para recibir esta visión con certeza. Muchos estudiosos bíblicos, conscientes de las advertencias sobre el anticristo y sus milagros engañosos, abordan este suceso con cautela. El Nuevo Testamento especifica que, en los últimos días, el anticristo realizará grandes signos y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Estas señales serán tan convincentes y persuasivas que podrían desviar a muchos del camino de la fe verdadera. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, también menciona al hombre de pecado, quien aparecerá con toda clase de poderes engañosos y maravillas falsas para confundir a las personas y apartarlas de la verdad. Por lo tanto, para aquellos que mantienen un análisis crítico y escéptico de las Escrituras, lo presenciado en el Monte de los Olivos podría no ser una señal del regreso de Cristo, sino una ilusión meticulosamente diseñada para confundir y desviar. En 2 Corintios 11:14 se nos alerta que Satanás se disfraza como un ángel de luz, llevándonos a una importante reflexión. No todas las señales deben ser aceptadas de inmediato como divinas. La aparición, entonces, podría ser parte de un engaño mayor, una táctica satánica destinada a desorientar a los fieles y prepararlos para seguir a un falso Cristo, quien surgirá como un salvador engañoso, seduciendo a muchos con sus prodigios y promesas vacías. La narrativa se vuelve aún más compleja cuando consideramos que la localización de este evento extraordinario, la Monta de Olivos, es mencionada en la Escritura como un punto crucial en el plan profético de Dios. Según la profecía de Zacarías 14, verso 4, la Monta de Olivos será el lugar donde los pies de Cristo tocarán cuando vuelvan en gloria. Este lugar, que ya ha sido la escena de grandes eventos en la historia de Jesús,
carga un peso espiritual, lo que añade aún más misterio a este episodio. La pregunta sigue: ¿es este el primer paso en el cumplimiento de las profecías o estamos en el brinco de una decepción colosal? Los escolares continúan a debatir y a buscar respuestas en la Escritura, mientras el mundo mira con aprehensión. Para los creyentes, el evento en Jerusalén es un signo para revivir la fe y prepararse espiritualmente para lo que viene. Jesús nos instruyó a ser vigilantes, no a ser decebidos, sino a quedarse firmes en la fe, a confiar en las promesas de Dios. Después de todo, sabemos que la venida será inolvidable y gloriosa y que las decepciones, aunque poderosas, no pueden superarse contra aquellos que son verdaderamente creyentes. Lo que resta ahora es esperar, observar y orar, manteniendo los ojos fijados en las promesas de la Escritura, mientras buscamos discernir los signos de los tiempos y prepararnos para el cumplimiento del plan final de Dios. Muchos, basados en las enseñanzas en Mateo 24, miran eventos como el que sucedió en la montaña de Olivas con precaución y desconfianza. En este capítulo, Jesús nos informó que en los últimos días habrían ocurrido falsos cristales y falsos profetas, realizando signos tan impresionantes que podrían decebir incluso los electos, los más creyentes. Estas palabras de Jesús resonan profundamente en los corazones de aquellos que, frente a este fenómeno, no ven solo una posible manifestación divina, sino que consideran la verdadera posibilidad de una trampa por el enemigo diseñada para decebir y confundir, preparando el suelo para el gran trato que, según las Escrituras, es que venga esta división de interpretaciones refleja la naturaleza misteriosa y enigmática del evento. Mientras algunos creen que esto es un signo auténtico del retorno inminente de Cristo, otros ven la posibilidad de que esto es el deslizador de una gran ilusión diseñada por el anticristo para deslizar y confundir a la gente de Dios. Las palabras de Jesús eran claras. Debemos ser vigilantes y preparados, porque los últimos días serán marcados por decepciones sutiles y pruebas de la fe que desafiarán incluso a aquellos que son más firmes en su camino con Dios. Sin importar la perspectiva adoptada, una cosa es indeniable. Lo que sucedió ese día en Jerusalén no fue solo un evento visual o impresionante, sino un fenómeno profundo espiritual que golpeó a los corazones y al corazón de todos los que tuvieron la oportunidad de verlo. Ese momento no salió inconsciente por nadie. La intensidad espiritual del evento era tan tangible que muchos, al presenciarlo, se postraron, abrumados por una cascada de emociones que los impulsó a rogar y buscar respuestas celestiales. Parecía que, por un momento, los planos físico y espiritual se fusionaban, tocando los corazones de los presentes de una forma tan profunda que sus vidas cambiarían para siempre. Algunos experimentaron una presencia divina tan poderosa y abrumadora que los envolvió completamente, otorgándoles una paz indescriptible y una renovada sensación de esperanza, como si estuvieran ante un vislumbre de la gloria venidera. Para estos individuos no había dudas. Lo que habían presenciado era un signo indiscutible del inminente regreso de Cristo. La escena observada parecía encajar perfectamente con las descripciones bíblicas donde Jesús promete volver en gran majestuosidad, acompañado de ángeles y manifestando un poder sobrenatural irresistible. Los corazones de estos creyentes, convencidos de estar ante la materialización de antiguas profecías, se llenaron de lágrimas de alegría y exaltación. Otros, sin embargo, estaban inundados por un temor profundo. A pesar de la innegable belleza y magnitud del suceso, persistían las dudas. ¿Estaban realmente ante el regreso glorioso de Cristo? ¿O podrían estar siendo engañados por un adversario que emplea signos y prodigios para confundir y desviar a los fieles?
Las advertencias bíblicas sobre el anticristo, el engañador que surgiría en los últimos tiempos, resonaban en la mente de muchos que, ante este fenómeno, no podían descartar la posibilidad de estar ante un engaño orquestado. Según 2 Tesalonicenses 2:9-10, el anticristo emergerá con todo tipo de milagros falsos, señales y prodigios, engañando a aquellos que rechazan la verdad, alejándolos de la salvación. Este ambiente de duda e incertidumbre subraya la necesidad de una vigilancia espiritual constante. La Biblia nos alerta repetidamente sobre la aparición de señales engañosas que confundirán incluso a los más diligentes, llevando a muchos a equivocar lo verdadero por lo falso. Para estos observadores cautelosos, la figura celestial que se manifestó en el Monte de los Olivos, aunque majestuosa y gloriosa, podría no ser la realización de las promesas divinas, sino más bien una de las múltiples trampas que el anticristo dispondrá en el mundo en los días finales. Apocalipsis 13:13-14 advierte sobre el poder engañoso del anticristo, quien invocará fuego del cielo y realizará milagros para desorientar a la humanidad, llevándola al error. El Monte de los Olivos, un sitio de significado espiritual y profético, fue el escenario de este enigmático evento. No podemos olvidar que, según la profecía de Zacarías 14:4, será allí donde los pies de Cristo toquen la tierra cuando regrese en majestad, dividiendo la montaña en dos, en un evento que marcará el inicio de una nueva era. Esto añade aún más misterio y profundidad al relato. ¿Podría el Monte de los Olivos ser nuevamente el escenario de una manifestación divina? ¿O está este lugar sagrado siendo utilizado ahora como herramienta de engaño, una distracción maligna del verdadero plan de Dios para los últimos días? Mientras los teólogos y estudiosos escudriñan las profecías bíblicas en busca de respuestas, el mundo observa expectante y lleno de ansiedad. Para aquellos convencidos de que el incidente fue una manifestación celestial, lo acontecido en Jerusalén es una invitación a fortalecer la preparación espiritual, señalando que el momento del retorno de Cristo podría estar próximo. Para otros, representa una confirmación de la fe, un eco de las advertencias previas para no ser seducidos por las falsas maravillas del mal. Jesús nos instó a permanecer vigilantes y preparados, pues el tiempo de su venida es desconocido, como se relata en Mateo 24:36. Nos comparó con las vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas repletas de aceite, listas para recibir al novio. Así, el suceso en el Monte de los Olivos funciona como un recordatorio crítico de la importancia de mantenerse alerta espiritualmente, siempre buscando el discernimiento mediante la oración y el estudio de las Escrituras. Nos preguntamos, ¿estamos presenciando los albores de la realización de las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos? ¿O nos enfrentamos a un espejismo cuidadosamente orquestado para desviar a los fieles del camino recto? Aún no tenemos una respuesta definitiva, pero una cosa es segura. El impacto de lo ocurrido aquel día en Jerusalén ha sido profundo para todos los testigos, y su resonancia perdurará, impulsando la fe y el anhelo de discernimiento entre creyentes alrededor del mundo. Según las Escrituras, en estos últimos días se manifestarán muchos signos y prodigios. Algunos serán genuinas afirmaciones de las promesas divinas, mientras que otros serán artimañas del adversario para desorientar a la humanidad. Como discípulos de Cristo, debemos esforzarnos por obtener discernimiento y sostenernos en las promesas de Dios, conscientes de que, cuando el verdadero Salvador vuelva, su gloria será tan evidente que nadie podrá cuestionar la autenticidad de las profecías cumplidas. Mientras continuamos meditando sobre estos acontecimientos profundos y enigmáticos,
Es vital que nos centremos en las directrices que la Biblia nos proporciona. El Nuevo Testamento enfatiza reiteradamente la importancia de tener un juicio espiritual en estos tiempos críticos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el 1 Juan 4:1, el apóstol Juan nos anima a no aceptar todo espíritu sin antes verificar si realmente proceden de Dios, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Este consejo resalta la necesidad de ser observadores cautelosos de los sucesos a nuestro alrededor y de evaluarlos bajo el prisma de las enseñanzas bíblicas para no sucumbir ante las estrategias del enemigo. Esta precaución es crucial en nuestra era actual. Con la evolución de la tecnología y los medios de comunicación, los sucesos espirituales y las revelaciones pueden difundirse rápidamente, alcanzando a millones en instantes. Esto intensifica el impacto emocional de dichos eventos, influenciando corazones y mentes con gran fuerza. La era digital permite que testimonios de eventos sobrenaturales, como el vivido en el Monte de los Olivos, adquieran una proyección mundial rápidamente. Con esta visibilidad, también emergen desafíos significativos, pues las interpretaciones de estos signos pueden ser moldeadas e influenciadas por una variedad de voces y perspectivas, no todas arraigadas en la verdad bíblica. A pesar de esto, uno de los desafíos más significativos para los creyentes en la actualidad es discernir entre lo auténtico y lo fraudulento, lo genuino de lo ilusorio. En épocas de grandes convulsiones, como las descritas por Jesús y los profetas, existe una constante batalla entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, que se esfuerzan intensamente por desviar y engañar a los fieles. La Biblia nos advierte que en los últimos días el engaño será una de las principales estrategias de los adversarios. Como se menciona en 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que implica que a menudo las manifestaciones malévolas pueden presentarse como hermosas y espiritualmente reconfortantes, siendo en realidad trampas astutamente diseñadas. Este principio es crucial al considerar lo observado en el Monte de los Olivos. La figura resplandeciente, rodeada de ángeles y emitiendo una luz impresionante y pacífica, podría parecer corresponder con las descripciones del regreso de Jesús. Sin embargo, como algunos eruditos y teólogos advierten, esto también podría ser una forma de engaño, un acto cuidadosamente orquestado para confundir. La advertencia de Jesús en Mateo 24:24 es explícita, porque surgirán falsos creyentes y profetas que realizarán grandes señales y prodigios para, si fuera posible, engañar incluso a los elegidos. Es en este marco donde nuestra vigilancia debe intensificarse. Al evaluar los relatos de los testigos en Jerusalén, siempre debemos recordar que, aunque la Biblia predice señales maravillosas y gloriosas que precederán la venida de Cristo, no todas estas señales serán auténticas. Satanás intentará imitar los actos divinos como parte de su estrategia de engaño, haciendo que el discernimiento sea más crucial que nunca. Lo acontecido en el Monte de los Olivos ha suscitado numerosas preguntas sobre la era en que vivimos. ¿Nos estamos acercando realmente al retorno de Cristo? ¿Podría este evento ser un anticipo de su glorioso regreso a la tierra, como se describe en Apocalipsis 1:7, cuando todos los ojos lo verán? ¿O es esto una artimaña diseñada para preparar al mundo para la aparición del Anticristo, quien surgirá con señales falsas y prodigios, engañando a aquellos que no están firmemente arraigados en la verdad?
Según las Escrituras, el retorno de Jesús será un acontecimiento de proporciones universales, indiscutible e imposible de ignorar. Mateo 24:27 nos dice que como el relámpago sale del este y se muestra hasta el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. No será una manifestación limitada a un grupo selecto ni confinada a una región particular, sino un acontecimiento global, anunciado por el sonido de trompetas y marcado por la presencia de legiones de ángeles. Sin embargo, antes de que llegue ese día trascendental, enfrentaremos una serie de señales y sucesos que exigirán una fe extraordinaria y un profundo conocimiento bíblico. Jesús nos exhorta en Lucas 21:36 a estar siempre atentos y orar para poder afrontar todos estos eventos que se llevarán a cabo y estar listos para presentarnos ante el Hijo del Hombre. Esta vigilancia debe ser constante, ya que la preparación para el retorno de Cristo no se limita a momentos de crisis o apariciones espirituales excepcionales, sino que debe ser parte de nuestra rutina diaria de devoción, oración y estudio bíblico. Así, frente a fenómenos como el ocurrido en Jerusalén, debemos estar listos para todas las posibilidades, ya sea que se trate de una señal genuina de Dios o una estratagema del adversario. Lo crucial es que nuestra fe permanezca firme, anclada en las verdades eternas de la Biblia, y que nuestro discernimiento espiritual se fortalezca mediante la oración y el estudio de las Escrituras. A través de esta preparación podremos distinguir entre la verdad y la falsedad, lo auténtico y lo engañoso, y así mantenernos firmes en la fe, sin importar los retos que surjan en los últimos días. Otro aspecto esencial es que, como seguidores de Cristo, no debemos dejarnos dominar por el miedo o la incertidumbre. La palabra de Dios nos enseña que, aunque los últimos días estarán marcados por engaños y tribulaciones, los creyentes cuentan con una promesa segura: la victoria final es de Cristo. En Juan 16:33, Jesús nos consuela diciendo: «En el mundo tendrás tribulación, pero ten buen ánimo, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos brinda fuerza y confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que al final estaremos con Él en su gloria. Anticipamos la manifestación del reino de Dios y debemos continuar viviendo en fe, esperanza y amor, conscientes de que cada evento y cada señal nos acerca más a la consumación gloriosa de nuestro Salvador. El fenómeno en el Monte de los Olivos, sea un verdadero indicio o una falsedad, nos recuerda que los tiempos finales se están desplegando ante nosotros y que nuestra preparación debe ser incesante. Al final, lo que hemos presenciado y vivido hoy son preludios de una nueva era, tal como Jesús lo describió en Mateo 24:8. Estos acontecimientos, por grandiosos o enigmáticos que sean, son solo el principio de lo que está por venir. Debemos permanecer alertas, siempre atentos a las enseñanzas de Cristo, preparados para lo que el futuro nos depare. El regreso de Jesús es indudable, y cuando Él vuelva, será visible para todos en su máxima gloria. Hasta ese momento, nos mantenemos sólidos y seguros, confiando en que el Señor nos dirigirá y protegerá, sin importar las dificultades del camino por delante. Aunque el suceso en Jerusalén ha despertado un torrente de entusiasmo y esperanza en muchos, la cautela prevalece entre estudiosos y teólogos. Estos expertos subrayan que, a pesar de los acontecimientos que pueden parecer prodigiosos, las Escrituras están repletas de advertencias sobre las grandes decepciones que tendrán lugar en los tiempos finales. El apóstol Pablo, en su epístola a los tesalonicenses, específicamente en 2 Tesalonicenses 2, alerta sobre un período de gran engaño donde signos engañosos y prodigios serán empleados para allanar el camino para el anticristo.
Asimismo, en Mateo 24:24, Jesús nos advirtió que surgirían falsos cristos y falsos profetas en los últimos días, realizando milagros tan impresionantes que podrían engañar incluso a los más fieles. Con base en estas advertencias bíblicas, teólogos y líderes espirituales se muestran cautelosos antes de emitir juicios definitivos sobre lo que realmente ocurrió ese día en Jerusalén. El fenómeno observado por muchos podría ser, en efecto, una señal auténtica de la inminente proximidad del reino de Dios. No obstante, también podría ser parte de un engaño diseñado para desviar a la humanidad del camino verdadero. La Biblia es explícita en su advertencia sobre la habilidad del adversario para presentarse como un ser de luz, lo que implica que cualquier manifestación sobrenatural debe ser examinada a la luz de la Escritura antes de ser reconocida como legítima. Este suceso ha desencadenado un intenso debate teológico y espiritual con profundas implicaciones para la interpretación de los signos de los últimos tiempos. Por un lado, hay quienes creen firmemente que lo observado en Jerusalén es un presagio de la pronta llegada de Cristo. Para ellos, el evento celestial es una confirmación de las promesas bíblicas de que el reino de Dios está cercano y que el retorno del Salvador es inminente. Los creyentes que presenciaron la visión celestial ven en ella la concreción de las profecías largamente aguardadas, lo cual refuerza su fe y su anticipación del glorioso día del Señor. Por otro lado, existen aquellos que, a pesar de haber presenciado el mismo fenómeno, siguen inquietos. Teólogos y exégetas sostienen que, en períodos de intensa confusión espiritual, es crucial que los fieles se resguarden de las amenazas espirituales. Tal como Jesús advirtió en múltiples ocasiones, el engaño será una herramienta clave de los adversarios en los últimos tiempos. Estos expertos advierten que antes de la manifestación plena del reino de Dios, viviremos una era de juicio y tribulación donde proliferarán los falsos signos destinados a desviar a las personas de la verdad. Así, mientras algunos festejan el acontecimiento en Jerusalén como una revelación divina, otros lo consideran una posible trampa que pone a prueba la fe y la alerta de los creyentes. La discrepancia entre los testigos del evento es evidente. Por un lado, están aquellos que creen firmemente haber presenciado un verdadero milagro celestial. Muchos relataron sentir una presencia divina tan intensa como si el cielo mismo se hubiese manifestado en ese momento sacro. La gente se arrodilló, oró fervientemente y clamó por orientación divina, convencida de estar ante una manifestación directa de Dios. Para ellos, el evento validó su fe y les proporcionó consuelo al pensar que la espera por el segundo advenimiento de Cristo está a punto de concluir. No obstante, también hay quienes, aunque impresionados por el fenómeno, adoptan una postura más reservada. Estos fieles cautelosos consideran que, aunque lo observado podría parecer milagroso, es indispensable ejercer un discernimiento espiritual para entender plenamente su significado. La Biblia nos enseña que los últimos días serán un periodo de prueba y que la aparición de grandes señales no debe ser automáticamente interpretada como divina. Estos creyentes consideran el evento como una posible prueba espiritual, un desafío a la verdadera fe, y sostienen que la cautela es crucial para no ser seducidos por señales engañosas. A medida que los informes sobre el evento se difunden globalmente, el debate sobre su significado se intensifica. Comunidades religiosas de diversas denominaciones en todo el mundo están inmersas en discusiones sobre lo que realmente aconteció. En iglesias, sinagogas y otros lugares de culto, el evento es objeto de acalorados debates. Algunos líderes espirituales
interpretan el fenómeno como una confirmación de las antiguas profecías sobre la segunda venida de Cristo, mientras otros lo consideran el preludio de la gran decepción profetizada en las Escrituras. Destacados teólogos han comenzado a expresar públicamente sus opiniones divididas. Algunos afirman que los atributos del fenómeno se alinean perfectamente con las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Cristo, especialmente las descritas en Mateo 24 y Apocalipsis. Según estos expertos en teología, el hecho de que el evento haya ocurrido en el Monte de los Olivos, un sitio crucial para las profecías sobre el retorno de Cristo, no puede ser pasado por alto. Además, la aparición de ángeles y la luz celestial refuerzan la creencia de que estamos ante una señal evidente de que el cumplimiento de las promesas divinas está próximo. Sin embargo, hay teólogos que instan a la cautela. Ellos advierten que la Biblia predice claramente la aparición de prodigios engañosos en los últimos días, obra del anticristo y sus acólitos. Estos estudiosos citan textos como Segunda a los Tesalonicenses 2:9-10, que describen cómo el anticristo surgirá con todo el poder de Satanás, acompañado de señales y maravillas engañosas. Para estos analistas, el suceso en Jerusalén podría ser apenas el inicio de una serie de engaños destinados a desviar la atención de los fieles de la verdad y prepararlos para la aparición del anticristo. Además, líderes espirituales de todo el mundo están exhortando a sus comunidades a mantenerse en alerta espiritual. Recurriendo a las palabras de Jesús en Mateo 24:36, muchos son recordados de que el día y la hora exactos del retorno del Señor son desconocidos, conocidos solo por el Padre. Esto subraya que, aunque es crucial estar atentos a las señales de los tiempos, también es vital recordar que la fecha exacta del retorno de Cristo es incognoscible. Esto implica que los fieles deben mantenerse constantemente vigilantes, discerniendo y orando para no ser engañados. En este contexto, el misterio de lo ocurrido en Jerusalén continúa y su impacto aún resuena en las discusiones teológicas sobre los días finales. La pregunta sigue en pie. ¿Estamos presenciando los preámbulos de la última revelación, el glorioso regreso de Cristo? ¿O estamos al borde de enfrentar el mayor engaño que la humanidad haya conocido, uno tan convincente que podría engañar incluso a los elegidos? Independientemente de la respuesta, el evento en Jerusalén ha instado a los creyentes a intensificar su preparación espiritual, recordándoles que los tiempos finales podrían estar más cerca de lo previsto. Este aviso de Jesús acerca de su regreso ha motivado a muchos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de los eventos finales. Es prudente emitir juicios apresurados. ¿No sería más sabio esperar más señales que confirmen la autenticidad de lo observado o tal vez revelar algún engaño oculto? La tensión espiritual aumenta con el paso de los días. Algunos líderes religiosos sugieren que los creyentes deben estar preparados, pues el arrebatamiento podría estar muy próximo, mientras que otros piden más precaución, citando pasajes como 1 Juan 4:1. Amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si provienen de Dios, ya que muchos falsos profetas han salido al mundo. A medida que este fenómeno gana notoriedad, las redes sociales y los medios globales están inundados de videos, testimonios y teorías sobre lo que realmente aconteció. Las imágenes de figuras celestiales, rodeadas de luz y ángeles, están siendo meticulosamente examinadas por expertos de diversos campos, desde científicos hasta teólogos. Los escépticos han propuesto explicaciones naturales, planteando que se trató de ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos o incluso manipulaciones.
No obstante, muchos sostienen que este evento trasciende cualquier interpretación científica convencional. Quienes presenciaron el fenómeno relatan experiencias tan profundas y conmovedoras que desafían cualquier intento de explicación racional. Los relatos de quienes vieron el fenómeno varían y son contradictorios. Algunos describen una paz indescriptible, como si hubieran estado en presencia de lo divino, como si Dios mismo se hubiera manifestado entre ellos. Otros, en cambio, se vieron abrumados por una duda perturbadora, temiendo que lo observado fuese una mera ilusión, un desafío a su fe. Estas personas no pueden pasar por alto las advertencias bíblicas sobre períodos de gran confusión. Los textos sagrados, y en particular el libro de Apocalipsis, anuncian eventos similares, señales de figuras que, con prodigios y maravillas, tratarán de engañar a la humanidad. En Apocalipsis 13 se describe al anticristo como alguien que seducirá al mundo con sus actos milagrosos. ¿Podría ser que la aparición en Jerusalén fuese un preludio a la gran decepción mencionada en las Escrituras? Además, el lugar donde ocurrió el fenómeno, el Monte de los Olivos, añade un significado espiritual aún mayor. Según el Nuevo Testamento, fue en esta montaña donde Jesús ascendió al cielo tras su resurrección. Muchos creyentes consideran este sitio como el punto donde Él regresará al final de los tiempos. Este detalle no ha sido pasado por alto por los intérpretes de la profecía bíblica, quienes han revisado rápidamente pasajes como Zacarías 14:4, que profetiza que en ese día los pies del Señor se posarán en el Monte de los Olivos. Para muchos, esta conexión entre el evento y las profecías milenarias refuerza la esperanza de que esta visión sea un presagio del retorno inminente de Cristo. El fenómeno observado en Jerusalén ha generado un debate internacional no solo sobre su naturaleza, sino también sobre su timing en el contexto de eventos globales contemporáneos. Analistas y teólogos comparan este suceso con otros eventos históricos similares, intentando discernir patrones o señales que puedan estar alineados con ciclos proféticos descritos en la Biblia. Este enfoque ha llevado a una revisión más profunda de textos apocalípticos y a una discusión sobre la relación entre profecías y los problemas mundiales actuales. Expertos en escatología están explorando las implicaciones teológicas del evento, considerando cómo las nuevas tecnologías, como la realidad aumentada y los efectos visuales avanzados, podrían jugar un papel en la interpretación de supuestos milagros o señales divinas. Esta línea de investigación plantea preguntas sobre la autenticidad de las experiencias espirituales en una era dominada por la capacidad de crear experiencias sensoriales intensamente realistas mediante tecnología. Paralelamente, la comunidad científica ha mostrado interés en los aspectos físicos del fenómeno. Meteorólogos y físicos están analizando condiciones atmosféricas anómalas que podrían haber contribuido a la creación de efectos visuales extraordinarios en la región en el momento del evento. Este análisis científico busca ofrecer una explicación terrenal que pueda servir de contrapeso a las interpretaciones puramente espirituales o sobrenaturales. En el ámbito social, el evento ha tenido un impacto considerable en el turismo religioso en Jerusalén. La ciudad ha visto un aumento en la llegada de peregrinos y turistas interesados en ver el lugar donde ocurrió el fenómeno. Este flujo ha incentivado debates locales sobre la gestión de sitios sagrados y el equilibrio entre acoger a visitantes y preservar la solemnidad de los espacios religiosos. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre cómo la atención intensa en eventos religiosos de este tipo puede ser manipulada para fines políticos o sectarios. En regiones donde la religión juega un papel crucial en la sociedad,
Eventos como este pueden ser utilizados para fomentar la unidad o, por el contrario, exacerbar tensiones existentes, dependiendo de cómo se presenten las narrativas relacionadas con el fenómeno. Desde una perspectiva psicológica, estudios están en marcha para entender el impacto de tales eventos en la salud mental de los testigos. Investigadores están interesados en cómo experiencias de esta magnitud pueden influir en la percepción de la realidad, la espiritualidad y el bienestar emocional de las personas, especialmente de aquellas que interpretan estos eventos a través de un lente religioso o espiritual. En términos de diálogo interreligioso, el evento ha servido como catalizador para conversaciones entre diferentes tradiciones religiosas sobre las interpretaciones del fin de los tiempos. Estos diálogos buscan encontrar puntos en común y divergencias en cómo diferentes fes entienden los signos de los tiempos finales, fomentando así un mayor entendimiento y respeto mutuo entre comunidades que a menudo tienen visiones muy diferentes del mundo espiritual. Finalmente, el fenómeno ha reavivado el interés en estudios académicos sobre la escatología y la apocalíptica como campos de estudio. Universidades y seminarios teológicos reportan un incremento en la matrícula de cursos relacionados con el estudio del Apocalipsis y las profecías, reflejando un creciente interés público en entender las Escrituras y las tradiciones que abordan estos temas trascendentales y a menudo misteriosos. ¿Y si te contara que el Israel actual que observas en el mapa no es el mismo Israel del que se habla en las Escrituras? ¿Y si todo lo que pensabas conocer sobre Israel resultara ser solo una fracción de la verdad? Muchas personas, incluidos numerosos cristianos, asumen que el Estado de Israel establecido en 1948 representa la continuación histórica del Israel descrito en las Sagradas Escrituras. Lo consideran como la materialización de las promesas milenarias que Dios hizo a Abraham y a su linaje, lo que lleva a muchos a respaldarlo de manera incondicional. Pero, ¿y si resulta que el Israel que reconoces en el mapa no corresponde al mencionado en la Biblia? Te compartiré un dato que quizás te sorprenda. El Estado de Israel de hoy es predominantemente laico. Está gobernado por entidades políticas y por ideologías de carácter nacionalista, y varios de sus dirigentes no practican las creencias de sus ancestros. Sin embargo, cristianos de todo el mundo lo respaldan con un entusiasmo casi místico, convencidos de que apoyar a este país es sinónimo de apoyar el plan divino. No se trata meramente de ubicación geográfica, es una cuestión de identidad espiritual, y las discrepancias entre el Israel bíblico y el país actual son mucho más profundas de lo que se podría imaginar. En realidad, la promesa divina a Abraham no solo implicaba la posesión de un territorio, era sobre establecer un pacto sagrado. Hoy en día, aunque muchos en Israel reivindican la herencia de Abraham, surge la pregunta crucial: ¿realmente viven conforme al pacto establecido por Dios? Acompáñame hasta el final, ya que abordaremos interrogantes que podrían alterar radicalmente tu percepción del Israel contemporáneo. ¿Quiénes son los sionistas y cómo influyeron en la formación del Israel moderno? ¿Qué menciona la Biblia acerca de la tierra prometida a Abraham? Y quizá la cuestión más inquietante: ¿deberían los cristianos apoyar todas las acciones del Israel actual independientemente de su naturaleza? Las respuestas pueden ser incómodas, pero son imprescindibles. Lo que descubrirás te ofrecerá una visión bíblica sobre el Israel de nuestros días, las implicancias espirituales de respaldarlo y cómo estas revelaciones se entrelazan con las profecías bíblicas. Para comprender el presente es necesario revisar el origen, remontándonos a la narrativa de Abraham en el Antiguo Testamento.
En Génesis 15, 18, 21, Dios concedió a Abraham una tierra específica para sus herederos. Este territorio, conocido como Canaán, abarcaba no solo lo que hoy es Israel, sino también partes de Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Era una región extensa, considerablemente mayor que las fronteras del actual Estado israelí. Sin embargo, existe un aspecto crucial a considerar. La tierra estaba vinculada a un pacto sagrado. No se trataba simplemente de un terreno, sino de un lugar donde el pueblo elegido debía vivir en obediencia a Dios. Esta tierra, la verdadera Israel, simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Nunca se limitó solo a la posesión física, sino que también incluía una alineación espiritual. Hoy en día, el Estado moderno de Israel, establecido en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, fue configurado a través de tratados internacionales y el movimiento sionista. Mientras numerosos judíos regresan a su tierra percibiendo esto como la materialización de las profecías, otros consideran que el Israel actual es un Estado laico, distante de la visión teocrática que Dios tenía para la nación en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así, se plantea cómo Israel actualmente satisface la promesa divina a Abraham. Sin embargo, la realidad no es tan evidente como podría parecer. Aunque el lugar físico puede ser el mismo, la misión espiritual de Israel descrita en la Biblia estaba asociada con la obediencia y el pacto. El Israel de hoy es predominantemente político, laico, y está a menudo influenciado por el nacionalismo más que por la fidelidad a las Escrituras. Un giro notable en la narrativa bíblica ocurre con Jacob, el prominente hijo de Abraham. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Según el Génesis 32:28, Dios renombra a Jacob como Israel tras su lucha con un ángel, significando el que lucha con Dios, y de él descienden las 12 tribus de Israel. Pero surge una pregunta esencial. Cuando Dios renombra a Jacob como Israel, ¿se refería a una demarcación territorial o estaba instaurando un linaje espiritual? Las Escrituras indican que Israel no representa solo un estado nacional, sino un pueblo seleccionado por Dios. En Éxodo 19:5-6, Dios le dice a Moisés: "Ahora bien, si realmente me obedeces y mantienes mi pacto, serás mi tesoro especial entre todas las naciones, aunque toda la tierra es mía. Serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa". Israel estaba destinado a ser una nación consagrada, un pueblo en comunión con Dios. Así, el término Israel concernía menos al lugar y más a la gente del pacto divino. La tierra era un don, ciertamente,
Pero la verdadera importancia de Israel residía en su relación con Dios. Por tanto, aunque el Estado moderno de Israel ocupe ese territorio, persiste la interrogante. ¿Viven como el pueblo del pacto de Dios? Eso es lo que realmente define al Israel bíblico y lo que debemos evaluar al comparar la nación antigua con el Estado actual. Para comprender la formación del Israel moderno, es crucial entender el sionismo. El sionismo es una corriente política que emergió en el siglo XIX, promoviendo la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Este movimiento cobró fuerza debido al antisemitismo en Europa y a la persecución histórica de los judíos. Pero hay un matiz a menudo malinterpretado. El sionismo no fue siempre una causa religiosa. Muchos sionistas originales eran judíos laicos, centrados más en la identidad cultural y política del pueblo judío que en su compromiso espiritual con Dios. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, visualizó un estado laico donde los judíos pudieran vivir seguros, lejos de la opresión que sufrían en Europa. Hoy día, el Estado moderno de Israel está regido por líderes políticos laicos. Aunque existen grupos religiosos dentro de Israel, el gobierno y gran parte de su población no se rigen por los principios de la Torá. En cambio, su enfoque principal está en la seguridad nacional, el poder político y en preservar su soberanía dentro de una región inestable. Por lo tanto, al preguntarnos quién maneja Israel en la actualidad, debemos aceptar que el sionismo y sus metas políticas son un influjo considerable. Esto suscita otra cuestión relevante para los cristianos. ¿Estamos respaldando a un Israel conforme a la Biblia o a un Israel más político? A menudo surge la confusión sobre si quienes dirigen el Israel actual son los mismos que rechazaron y crucificaron a Jesús. En términos históricos, Jesús vivió bajo el Imperio Romano y su crucifixión fue el resultado de la colaboración de líderes judíos y la autoridad romana. En aquel tiempo, los líderes religiosos, especialmente fariseos y saduceos, jugaron un papel crucial en la condena de Jesús. Sin embargo, es crucial recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Sus primeros seguidores, incluyendo a Pedro, Juan y Pablo, eran judíos. Las personas que residen en el Israel moderno son descendientes de los israelitas antiguos, pero muchos son laicos y no practican el judaísmo con la misma rigurosidad que sus antepasados. El Imperio Romano, que tuvo un rol significativo en la crucifixión de Jesús, ya no existe. Por lo tanto, la respuesta simple es no. Los individuos que crucificaron a Jesús no son los mismos que los israelíes laicos de hoy. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, es vital recordar que muchos judíos aún no reconocen a Jesús como el Mesías, lo que perpetúa la división espiritual entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos cristianos sienten que deben apoyar al Estado moderno de Israel de forma incondicional, citando textos como Génesis 12:3, donde Dios promete a Abraham que bendecirá a quienes le bendigan y maldecirá a quienes le maldigan. Este versículo se interpreta como un mandato para bendecir a Israel en cualquier forma para obtener el favor de Dios. Pero, ¿deberían los cristianos apoyar todas las acciones del gobierno israelí independientemente de si éstas se alinean con la palabra de Dios? La realidad es que el Estado moderno de Israel a menudo participa en operaciones militares, conflictos políticos y políticas que no se alinean con los principios bíblicos. Por ejemplo,
El conflicto palestino plantea cuestiones éticas y morales sobre derechos humanos, ocupación de territorios y justicia. Aunque es importante bendecir a Israel y reconocer su significado bíblico, los cristianos también deben recordar que el corazón de Dios busca la justicia y la paz. Apoyar a Israel no implica aceptar acciones contrarias a estos valores. Jesús dijo en Mateo 5:9 que los pacificadores son bendecidos, pues serán llamados hijos de Dios. Como cristianos, nuestro deber es buscar la voluntad de Dios, no apoyar a una nación incondicionalmente, sino abogar por la justicia y la verdad en todas las circunstancias. Una cuestión crucial se plantea. ¿Se encuentra el Israel contemporáneo en constante amenaza por parte de sus países vecinos? ¿O es Israel mismo un elemento desestabilizador para la paz en Oriente Medio? Desde su fundación en 1948, Israel ha estado involucrado en múltiples conflictos bélicos, incluyendo disputas con Palestina, Líbano, Siria y Egipto. Está situado en medio de naciones que, en varias ocasiones, han intentado aniquilarlo, como Irán, que ha proclamado públicamente su deseo de eliminar a Israel. Por otro lado, las operaciones militares israelíes, tales como la ocupación de Cisjordania y el cerco a Gaza, han provocado que se le acuse de contribuir a la inestabilidad regional y al padecimiento de la población civil palestina. La realidad es que Israel se enfrenta a amenazas, pero también posee un rol activo en el conflicto. Esta situación es compleja y como cristianos deberíamos esforzarnos por comprender más allá de las narrativas comunes, buscando discernimiento en la situación. Nuestro fin siempre debe ser abogar por la paz y la justicia para todos los habitantes de la región, evitando adoptar posturas partidistas. Además, es necesario hablar sobre el sionismo y su repercusión en los medios occidentales, incluyendo Hollywood y la política de Estados Unidos. Personalidades conocidas como Kanye West han declarado que los sionistas ejercen un control sobre las narrativas globales y las agendas políticas. Es cierto que Israel mantiene una sólida alianza con los Estados Unidos y que personas judías ocupan lugares influyentes en los medios, el entretenimiento y el sector financiero. No obstante, debemos evitar caer en teorías conspirativas que fomentan estereotipos. La influencia del sionismo es palpable, pero debe entenderse como un movimiento, no como una conspiración. Muchos judíos, especialmente en los Estados Unidos, mantienen fuertes lazos con Israel y los gobiernos, particularmente el estadounidense, han apoyado fervientemente a Israel desde su creación. Como seguidores de Cristo, nuestro deber es enfocarnos en verdades esenciales y evitar ser arrastrados por discursos políticos o comentarios contra los judíos. La pregunta clave es, ¿cómo podemos fomentar la paz en un contexto donde frecuentemente se mezclan la fe y la política? Además, necesitamos reflexionar si los actuales conflictos en Israel están conectados con las profecías del fin de los tiempos. ¿Estamos aproximándonos a la era apocalíptica? Expertos en teología se refieren a pasajes de Ezequiel 38-39 y del Apocalipsis que describen conflictos en Israel en tiempos posteriores. Estos textos hablan de un asalto masivo contra Israel por un consorcio de naciones, que algunos interpretan que podrían incluir a Rusia e Irán. Este enfrentamiento, comúnmente identificado como la batalla de Gog y Magog, se considera un indicio del retorno de Cristo. Aunque puede que los enfrentamientos actuales estén sentando las bases para estos sucesos anunciados, Jesús nos calma en Mateo 24:6, diciendo que, aunque escuchemos de guerras y conflictos, no debemos perturbarnos. Estos eventos son necesarios, pero el final aún no llega.
Esto significa que, si bien debemos estar atentos, no es necesario vivir en el temor. La voluntad de Dios se manifestará en su debido momento y nuestra responsabilidad es permanecer leales, bendecidos y dedicados a propagar el Evangelio. El Israel de hoy es una amalgama de historia, política y profecía asentado en la tierra que fue otorgada a Abraham. No corresponde al Israel bíblico guiado por un pacto divino. Hoy en día, la nación es mayoritariamente secular, gobernada más por intereses políticos que por principios espirituales. Como cristianos, debemos manejar esta situación con discernimiento. Aunque Israel es central en las profecías bíblicas, no es apropiado apoyar ciegamente a ninguna nación que contravenga los preceptos divinos. Nuestro compromiso es con Cristo y su llamado a la justicia, la paz y la equidad. Los conflictos recientes en Israel podrían tener un trasfondo profético, pero nuestra prioridad debe ser mantenernos firmes en la fe, arraigados en las Sagradas Escrituras y empeñados en discernir la verdad en un mundo saturado de relatos diversos. Al final, Dios cumplirá su plan para Israel y para el mundo. En la compleja red de relaciones internacionales del Oriente Medio, Israel desempeña un papel central no solo por su ubicación geográfica estratégica, sino también por su avanzada tecnología y economía. Este país se ha destacado en sectores como la tecnología de la información, la biotecnología y la energía renovable, atrayendo inversiones y colaboraciones de diversas partes del mundo, lo que también amplifica su influencia geopolítica. La diáspora judía, que se extiende por todo el mundo, también juega un papel crucial en la política y economía de Israel. Las fuertes conexiones con comunidades judías en países como Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa facilitan importantes lazos culturales, políticos y económicos que influyen en las decisiones internacionales respecto a Israel y el Oriente Medio. Además de los aspectos económicos y políticos, la identidad nacional de Israel está profundamente influenciada por la narrativa del Holocausto y la persecución histórica de los judíos. Esta perspectiva histórica a menudo informa y justifica muchas de las políticas de seguridad y defensa del país, buscando garantizar que tales atrocidades no se repitan. El impacto ambiental de los conflictos en Israel y los territorios disputados también merece atención. Las tensiones han llevado a problemas de gestión de recursos naturales, como el agua, que es escasa en la región. La competencia por estos recursos puede exacerbar los conflictos existentes y complicar los esfuerzos de paz. En el ámbito educativo y cultural, Israel ha hecho contribuciones significativas a nivel global. Sus universidades están entre las más reconocidas en áreas como medicina, ingeniería y ciencias sociales, y su industria cultural, especialmente la cinematográfica y literaria, ha ganado reconocimiento internacional, lo que ayuda a difundir una imagen más matizada del país. Las políticas migratorias de Israel también son un tema de debate constante. El país tiene leyes de retorno que permiten a los judíos de cualquier parte del mundo emigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Una política que busca fortalecer la identidad judía del Estado, pero que también ha generado tensiones con las minorías no judías dentro del país. Israel continúa enfrentando desafíos en cuanto a la integración y los derechos de las minorías étnicas y religiosas. Los árabes israelíes, los beduinos y otros grupos minoritarios a menudo reportan discriminación en áreas como empleo, educación y servicios gubernamentales, lo que plantea preguntas sobre la cohesión social y la igualdad en una sociedad diversa. Finalmente, la diplomacia y las relaciones internacionales de Israel reflejan una adaptación constante a un entorno global cambiante.
La reciente normalización de relaciones con varios estados árabes bajo los acuerdos de Abraham marca un cambio significativo en la dinámica regional, con implicaciones potenciales para los futuros acuerdos de paz y la cooperación económica en el Oriente Medio. La historia de las 12 tribus de Israel es una de las narrativas más fascinantes y conmovedoras de la Biblia. Estas tribus no solo forman la base del pueblo de Israel, sino que también representan un legado espiritual y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero ¿qué hace que estas tribus sean tan especiales? La respuesta radica en sus orígenes, en los patriarcas que las fundaron y en los símbolos que cada una adoptó. Las 12 tribus comienza con Abraham, un hombre cuyo pacto con Dios sentó las bases para la formación del pueblo de Israel. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, nacido de Agar, la sierva de su esposa Sara, e Isaac, el hijo de la promesa, nacido de Sara. Isaac continuó la línea del pacto divino y su vida estuvo marcada por la fe y la obediencia a Dios. En Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham que sería a través de Isaac que su descendencia sería contada. Isaac se casó con Rebeca, y de esta unión nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre mediante una serie de eventos llenos de tensión y engaño. Esta preferencia divina por Jacob se revela en Génesis 25:23, donde Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres, sus esposas Raquel y Lea y sus concubinas Bilha y Zilpa. Cada uno de estos hijos se convertiría en el fundador de una de las tribus de Israel. Las historias de estos hijos, desde la rivalidad entre hermanos hasta las reconciliaciones, forman el núcleo de gran parte del relato bíblico en el Génesis. Cada uno de estos hijos no solo dio nombre a una tribu, sino que también dejó un legado y un símbolo que perduraría a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo puede la importancia de estas tribus influir en nuestras vidas hoy? Antes de responder a esta pregunta, te pido que compartas este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Como creyentes e hijos del Señor, tenemos la misión de difundir las sagradas palabras a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de estudio, que detalla los eventos más grandes de la Biblia, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente lo estás disfrutando y podré seguir trayendo nuevos videos todos los días. La importancia de estas tribus no se limita solo a la historia antigua. A lo largo de los siglos, las tribus de Israel han simbolizado unidad, identidad y pertenencia. Su influencia puede rastrearse en las tradiciones y prácticas del judaísmo, y sus historias continúan inspirando a generaciones de creyentes. Así, al estudiar las 12 tribus, no solo exploramos el pasado, sino que también comprendemos mejor el presente y vislumbramos el futuro de un pueblo que sigue siendo crucial en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, es una figura de contrastes y conflictos. Su nombre, que significa mira, un hijo, Génesis 29:32, refleja la alegría de Lea por haber dado a luz al primer hijo de Jacob. Rubén mostró una mezcla de virtudes y defectos a lo largo de su vida, lo que complicó su legado. En Génesis 30:14 se menciona a Rubén recogiendo alraunas para su madre, una planta que se creía tenía propiedades mágicas y medicinales. El símbolo de Rubén, las alraunas, no solo refleja este episodio bíblico, sino que también destaca su conexión con la tierra y la naturaleza. Sin embargo, Rubén también es recordado por sus transgresiones. En Génesis 35:22
se narra cómo Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre, un acto que le costó su derecho de primogenitura. Esta falta de juicio y autocontrol marcó su destino y afectó su posición dentro de la familia. A pesar de sus errores, Rubén mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad. En Génesis 37, 21-22, es Rubén quien intenta salvar a José de ser asesinado por sus hermanos, proponiendo en cambio que lo arrojen a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Esta acción, aunque no perfecta, demuestra su capacidad de influir y su deseo de proteger a sus hermanos, aunque no siempre de la manera más efectiva. La tribu de Rubén finalmente se estableció al este del Jordán, en una región fértil pero vulnerable. Su ubicación geográfica expuso a la tribu a influencias y ataques externos, lo que eventualmente llevó a su declive. Sin embargo, el legado de Rubén como primogénito y su simbolismo perduran, recordándonos la complejidad de los personajes bíblicos y las lecciones que podemos aprender de sus vidas. Judá, el cuarto hijo de Jacob, y Lea, es quizás uno de los personajes más prominentes y significativos entre los hijos de Jacob. Su nombre, que significa alabanza, Génesis 29:35, refleja el agradecimiento de Lea al Señor por haberle dado otro hijo. A lo largo de su vida, Judá demostró ser un líder natural, asumiendo un papel crucial en varios momentos clave de la narrativa bíblica. El símbolo de Judá, el león, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49:9-10, donde se compara a Judá con un león joven y se profetiza que el cetro no se apartará de su linaje. Esta profecía apuntaba a la realeza que surgiría de su descendencia, incluyendo a los grandes reyes David y Salomón. La imagen del león representa fuerza, valentía y liderazgo, características que definieron a Judá y su tribu. Judá también mostró un notable sentido de responsabilidad y redención. En el relato de José y sus hermanos, es Judá quien se ofrece como garantía ante Jacob para la seguridad de Benjamín, Génesis 43:9. Más tarde, cuando José, disfrazado de gobernador egipcio, exige que Benjamín se quede como su prisionero, es Judá quien se ofrece en su lugar, mostrando un crecimiento personal y un profundo sentido de sacrificio. Génesis 44:33. La tribu de Judá recibió una porción significativa de tierra en el sur de Canaán, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Esta región se convirtió en el corazón del reino de Judá y el centro religioso de Israel. La prominencia de Judá y su tribu en la historia de Israel es innegable, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo para el pueblo judío hasta el día de hoy. El león de Judá es uno de los símbolos más poderosos y duraderos en la iconografía bíblica y judía. Esta imagen no solo representa a la tribu de Judá, sino que también simboliza el liderazgo y la realeza que emanaron de este linaje. La bendición de Jacob en Génesis 49:9-10 es fundamental para entender esta asociación, ya que describe a Judá como un cachorro de león y profetiza que el cetro no se apartará de su descendencia. El león es una metáfora de la fuerza y la autoridad. A lo largo de la historia bíblica, los líderes de la tribu de Judá demostraron estas cualidades, desde el valiente rey David hasta su hijo, el sabio rey Salomón. El reinado de David, en particular, estableció a Jerusalén como la capital política y espiritual de Israel, cumpliendo así la profecía de Jacob y consolidando el legado de Judá como el linaje real. Además de su simbolismo de poder y liderazgo, el león de Judá también representa protección y justicia. En la literatura profética, a menudo se hace referencia a un líder futuro de la línea de David, conocido como el Mesías, quien gobernará con justicia y traerá paz.
Esta expectativa mesiánica se basa en la promesa divina de un rey eterno del linaje de Judá, según Samuel 7:16, lo que subraya la importancia continua de este símbolo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El león de Judá no solo es relevante en el contexto histórico y religioso, sino que también ha trascendido como un emblema cultural. En la bandera de Jerusalén, por ejemplo, se puede ver la imagen del león, representando no solo la ciudad, sino también la perdurable herencia de la tribu de Judá. Este símbolo sigue siendo un recordatorio del valor, la fortaleza y la promesa de liderazgo justo que la tribu de Judá aporta a la narrativa bíblica. El territorio asignado a la tribu de Judá es de gran importancia en la historia de Israel. Ubicado en el sur de Canaán, este territorio incluía áreas montañosas, tierras fértiles y, lo más significativo, la ciudad de Jerusalén. Esta región no solo era geográficamente estratégica, sino que también tenía un profundo significado religioso y cultural. En Josué 15 se detalla la extensión del territorio de Judá, destacando la prominencia de esta tribu en la distribución de la tierra prometida. Jerusalén, una ciudad ubicada en el corazón del territorio de Judá, se convirtió en el centro político y espiritual de Israel. Fue el rey David, de la tribu de Judá, quien conquistó la ciudad y la estableció como su capital. 2 Samuel 5, 6, 7. Más tarde, su hijo Salomón construiría el templo, consolidando aún más la importancia de Jerusalén. La ciudad no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de unidad para las tribus de Israel. El territorio de Judá también tenía implicaciones prácticas. Las montañas proporcionaban una defensa natural contra los invasores y las tierras fértiles permitían la agricultura y la ganadería. Esta combinación de defensa y prosperidad contribuyó a la estabilidad y el crecimiento del reino de Judá, especialmente durante los reinados de David y Salomón. Además, la ubicación central de Jerusalén facilitó el acceso y la comunicación con las otras tribus, fortaleciendo la cohesión del reino. Con el tiempo, Jerusalén y el territorio de Judá se convirtieron en el epicentro de la historia judía. Incluso después de la división del reino de Israel, Judá mantuvo su importancia. Los profetas bíblicos a menudo hablaban desde Jerusalén, y las esperanzas mesiánicas estaban ligadas a la línea de David, reafirmando la centralidad de Judá en la narrativa bíblica. Este territorio no solo fue un hogar para la tribu de Judá, sino que también simbolizó la promesa divina y la continuidad del pueblo de Israel. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es conocido por su temperamento fuerte y su papel en la venganza contra la ciudad de Sichem. Su nombre significa el que escucha, Génesis 29:33, reflejando el deseo de Lea de ser escuchada por Jacob y Dios. Simeón y su hermano Leví tomaron la justicia en sus propias manos después de que su hermana Dina fue deshonrada por Siquem, el hijo del gobernante de la ciudad.
En un acto de represalia, mataron a todos los hombres de Sichem y saquearon la ciudad. Génesis 34, 25, 26. Este acto de venganza tuvo repercusiones significativas para Simeón y su tribu. Jacob, en su lecho de muerte, maldijo su ira y violencia, diciendo que serían dispersados entre las tribus de Israel. Génesis 49, 5, 7. Esta maldición se cumplió parcialmente cuando la tribu de Simeón recibió tierras dentro del territorio de Judá. Josué 19:1, lo que eventualmente llevó a su absorción y dispersión. El símbolo de Simeón, una torre y murallas, representa la ciudad de Sichem y el papel de Simeón en su destrucción. Aunque este símbolo destaca un momento de violencia, también sirve como recordatorio de la justicia y la retribución. La historia de Simeón subraya la importancia de la moderación y la justicia divina en contraste con la venganza personal. A pesar de su dispersión, la tribu de Simeón mantuvo su identidad durante los primeros años en la tierra prometida. Sin embargo, con el tiempo, su influencia disminuyó y fueron absorbidos por la tribu de Judá. Este destino refleja las palabras de Jacob y subraya las consecuencias de las acciones violentas de Simeón. A través de su historia, aprendemos sobre el equilibrio entre justicia y misericordia en la narrativa bíblica. El territorio de Simeón, aunque inicialmente asignado en la tierra prometida, sufrió un destino único entre las tribus de Israel. Ubicado dentro de la región de Judá, el territorio de Simeón no logró mantener su autonomía y eventualmente fue absorbido por su vecino más poderoso. Esta integración se menciona en Josué 19:1-9, donde se describe cómo las ciudades de Simeón se encontraban dentro del territorio de Judá debido a la gran extensión de tierra que esta última tribu poseía. La razón principal de la desaparición del territorio de Simeón radica en la dispersión profetizada por Jacob. La falta de cohesión y liderazgo dentro de la tribu también contribuyó a su absorción. A medida que la influencia de Judá crecía, Simeón perdió su identidad distintiva y su territorio se disolvió en la vasta región controlada por Judá. Este proceso de integración subraya la dinámica de poder entre las tribus y la realización de la profecía de Jacob. La historia de Simeón también ofrece una lección sobre la importancia de la unidad y la cooperación. La falta de cohesión dentro de la tribu y su dependencia de Judá para protección y sustento llevaron a su eventual desaparición como entidad separada. Esta experiencia contrasta con tribus como Judá y Efraín, que mantuvieron su identidad y poder a través de la unidad y el liderazgo fuerte. Hoy en día, la historia de Simeón se recuerda como un ejemplo de las consecuencias de la violencia y la falta de cohesión. Aunque su territorio y tribu se han desvanecido, la lección de Simeón perdura en la narrativa bíblica, recordándonos la importancia de la justicia, la unidad y la dependencia de la guía divina. Este legado nos enseña a buscar la armonía y la cooperación en lugar de la venganza y la división. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, es recordado no solo por su papel en la venganza contra Sichem junto a su hermano Simeón, sino también por el destino especial de su tribu. A diferencia de las demás tribus, la tribu de Leví no recibió un territorio específico en la tierra prometida. En cambio, fueron designados como los sacerdotes y encargados del culto en el templo, una responsabilidad sagrada que los distinguía de las otras tribus. Josué 13:33. El nombre Leví significa unirse o acompañar, Génesis 29:34, y su tribu se unió estrechamente al servicio de Dios. Esta dedicación se originó con el episodio del becerro de oro, donde los levitas se destacaron al ponerse del lado de Moisés y ejecutar la justicia divina. Éxodo 32, 26, 29.
Como resultado, Dios los eligió para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, un honor que implicaba tanto privilegios como responsabilidades. El símbolo de la tribu de Leví es el pectoral del sumo sacerdote, adornado con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este pectoral simbolizaba la conexión de Leví con todas las tribus y su rol intercesor ante Dios. Los levitas no solo cuidaban del templo y realizaban los sacrificios, sino que también enseñaban la ley y guiaban espiritualmente al pueblo de Israel. A pesar de no tener una herencia territorial, los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades asignadas en todo Israel, lo que les permitió servir al pueblo en todas las regiones. Números 35, 1, 8. Esta dispersión aseguraba que el culto y la enseñanza de la ley estuvieran accesibles para todos los israelitas. La tribu de Leví, con su devoción y servicio, dejó un legado espiritual que perdura hasta hoy, destacando la importancia de la fidelidad y la santidad en el servicio a Dios. El pectoral del sumo sacerdote, conocido como el pectoral del juicio, es uno de los símbolos más importantes asociados con la tribu de Leví. Este pectoral estaba hecho de materiales preciosos y llevaba 12 piedras, cada una representando a una de las tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este ornamento no solo era un símbolo de belleza y santidad, sino que también servía como un recordatorio constante del papel intercesor del sumo sacerdote. Cada una de las 12 piedras tenía grabado el nombre de una tribu, lo que simbolizaba la carga espiritual que el sumo sacerdote llevaba ante Dios en nombre del pueblo. Este acto de llevar las tribus sobre su pecho durante el servicio en el templo mostraba la responsabilidad del sumo sacerdote de representar a toda la nación de Israel. El pectoral del juicio también incluía el Urim y el Tumim, instrumentos utilizados para discernir la voluntad de Dios en situaciones críticas. Éxodo 28:30. La función de los levitas iba más allá del sumo sacerdocio. Los levitas eran responsables de mantener el templo, realizar sacrificios y enseñar la ley. En Deuteronomio 33:10 se destaca que enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar. Esta descripción resalta la labor integral de los levitas en la vida espiritual de Israel, actuando como maestros y guías religiosos. La dispersión de los levitas en ciudades específicas por todo Israel tenía un propósito práctico y espiritual. Permitía que todas las tribus tuvieran acceso a la instrucción y a los servicios religiosos. Esto fomentaba una conexión más profunda con Dios y aseguraba que la adoración correcta y la enseñanza de la ley estuvieran disponibles para todos. El legado de los levitas y el simbolismo del pectoral del sumo sacerdote continúan siendo una parte central de la herencia espiritual de Israel. Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su conexión con el comercio y la navegación. Su nombre, que significa morada o exaltación, Génesis 30:20, refleja la esperanza de Lea de que Jacob habitaría con ella. La tribu de Zabulón recibió una porción de tierra ubicada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, lo que les permitió participar activamente en el comercio marítimo y las rutas comerciales. El símbolo de Zabulón, un barco, representa su habilidad y prominencia en la navegación. En Génesis 49:13, Jacob profetiza: Zabulón habitará en la costa de los mares y será puerto para naves, y su límite llegará hasta Sidón. Esta bendición subraya la ubicación estratégica de Zabulón y su rol en conectar Israel con otras culturas y economías a través del comercio marítimo. La proximidad al mar también les dio acceso a recursos que otras tribus no tenían.
La tribu de Zabulón no solo se destacaba en el comercio, sino que también tenía una reputación de valentía y habilidades militares. En Jueces 5:18, durante el canto de Débora, se elogia a Zabulón por su valentía en la batalla. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Esta combinación de destreza comercial y valor militar hizo de Zabulón una tribu versátil y respetada en Israel. A lo largo de los siglos, Zabulón mantuvo su identidad distintiva a través de su enfoque en el comercio y la navegación. Esta herencia continúa siendo una fuente de orgullo para sus descendientes y un recordatorio de la importancia del comercio y la conexión con el mundo exterior en la historia de Israel. El legado de Zabulón nos enseña sobre la adaptabilidad y la importancia de aprovechar las oportunidades proporcionadas por la geografía y las bendiciones divinas. El territorio asignado a la tribu de Zabulón se ubicaba en una región estratégica que incluía tanto áreas montañosas como costeras. Esta ubicación facilitó el comercio y las interacciones con otras culturas, lo que fue vital para su desarrollo económico y social. En Josué 19:10-16 se describen los límites de Zabulón, destacando su proximidad al mar Mediterráneo y al mar de Galilea, lo que les proporcionaba acceso a importantes rutas comerciales y recursos marítimos. La conquista del territorio de Zabulón no fue una tarea fácil. Al igual que otras tribus, Zabulón tuvo que enfrentarse a los pueblos cananeos que habitaban la región. La Biblia menciona que, aunque lograron establecerse en su territorio, tuvieron que coexistir con los cananeos durante algún tiempo. Jueces 1:30. Esta coexistencia temporal no impidió que Zabulón se convirtiera en una tribu próspera y con una fuerte identidad propia. La ubicación estratégica de Zabulón también les permitió desempeñar un papel crucial en las alianzas militares y políticas. En la historia de Débora y Barak, se menciona que los hombres de Zabulón participaron activamente en la batalla contra Sísara, demostrando su valentía y habilidad militar. Jueces 4:10. Este acto de heroísmo consolidó su reputación como una tribu valiente y leal a las causas de Israel. El legado de Zabulón perdura en la historia de Israel como un ejemplo de adaptabilidad y determinación. Su habilidad para aprovechar su ubicación geográfica y su disposición para defender a su pueblo en tiempos de conflicto son características que continúan siendo admiradas. La tribu de Zabulón, con su enfoque en el comercio y la navegación, dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la historia de las tribus de Israel. Isacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su sabiduría y conocimiento, especialmente en astronomía y calendarios. Su nombre significa hombre de salario o recompensa. Génesis 30:18, lo que refleja el agradecimiento de Lea por haber sido recompensada con otro hijo. La tribu de Isacar se distinguió por su entendimiento de los tiempos y las estaciones, lo que les otorgó un papel crucial en la vida religiosa y agrícola de Israel. El símbolo de Isacar, representado por el sol, la luna y las estrellas, destaca su conexión con la astronomía y el calendario lunar. En Primera Crónicas 12:32, se menciona que los hijos de Isacar tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esta habilidad era vital para la determinación de las festividades religiosas y las temporadas agrícolas, asegurando que el pueblo de Israel siguiera los tiempos designados por Dios. La tribu de Isacar también jugó un papel importante en la instrucción y la guía espiritual de Israel. Su sabiduría y conocimiento eran valorados y a menudo eran consultados por otros líderes y tribus. Esta función de guía y enseñanza consolidó su reputación como una tribu de sabios y consejeros, y su influencia se extendió más allá de su propio territorio. El territorio de Isacar
ubicado en una región fértil del valle de Jezreel, les proporcionó los recursos necesarios para prosperar. Su capacidad para interpretar los tiempos y estaciones no solo benefició a su propia tribu, sino que también contribuyó al bienestar de toda la nación de Israel. El legado de Isaacar, con su combinación de sabiduría, conocimiento y prosperidad, sigue siendo un ejemplo de cómo la comprensión y la aplicación del conocimiento pueden beneficiar a una comunidad entera. El calendario lunar es un elemento fundamental en la vida religiosa y cultural del pueblo judío, y la tribu de Isaacar jugó un papel crucial en su desarrollo y mantenimiento. El calendario judío, basado en los ciclos de la luna, determina las fechas de las festividades religiosas, las estaciones agrícolas y otros eventos importantes. La capacidad de Isaacar para interpretar los ciclos lunares y establecer el calendario era esencial para la observancia de las leyes y festividades de la Torá. Una de las festividades más importantes determinadas por el calendario lunar